Chicos, tengan ustedes muy buenos días, un abrazo inmenso a cada uno. Empezamos esta mañana un poco fría aquí en Lima, un poquito quizás nosotros ahora ya el clima está cambiando, ya estamos entrando a la estación del otoño, así es que, pero aún así, gracias a Dios por permitirnos estar vivos, nos permite estar contentos. Espero que estemos contentos todos, la idea es eso, que podamos estar bien, que siempre tengamos la salud, que siempre tengamos lo necesario para poder vivir. Te doy la bienvenida. Quiero que se registren nuevamente, por favor, en el chat del Meet con sus datos para la asistencia grabada del día de hoy. Hoy día ya estamos jueves, chicos. Entrando al fin de semana. Muy rápido se avanza el tiempo, de verdad. Hoy día estamos 22 de abril. Ya estamos entrando a la fase final del mes de abril. Eso es bueno para nosotros porque estamos avanzando y obviamente algunos quieren que se termine el año de una vez. Pero más allá de eso, es un buen tiempo ya para estar evaluándolos, para estar de alguna manera u otra ya finalizando ya nuestras evaluaciones, de alguna u otra manera. El día de hoy vamos a trabajar nuestro curso de literatura. Hoy día nos toca literatura. Nosotros el día de ayer estábamos, recuerda, viendo una linda historia, una linda fábula el día de ayer. ¿Por qué? Porque durante estas semanas que viene vamos ahora a estudiar de alguna otra manera, estamos estudiando los géneros literarios, estamos estudiando a los grandes géneros de la literatura. Vimos el género épico, ¿recuerda? Vimos las hazañas de los héroes. Vimos el género lírico, vimos las especies literarias del género lírico, vimos lo que es una oda, un himno, una elegía, un soneto. El día de hoy y la próxima semana vamos a estudiar al género narrativo. El género narrativo es el género importante de la literatura. En realidad es uno de los géneros que más se usa en la literatura. ¿Cuál es la razón? Porque hoy en día los seres humanos se animan a poder creer en historias, en grandes historias. Y los escritores de la literatura, de alguna manera u otra, comienzan a poder crear más historias novedosas para que los lectores, de alguna u otra manera, puedan entretenerse, puedan cautivarse, puedan de alguna y otra manera cautivar la atención, la mente de los que de alguna manera u otra nosotros exponemos. Y esta semana vamos a estudiar lo que es el texto narrativo, el tercer género literario. ¿Por qué es importante estudiar al género narrativo? Y hoy día vamos a contestar algunas preguntas, esta pregunta importante del por qué es relevante estudiar al género narrativo. ¿En qué nos va a ayudar estudiar el género narrativo? Cuando nosotros estamos en contacto con una obra, cuando nosotros estamos en contacto con un libro, una obra favorita quizás que tú tengas, eh, tenemos bien a poder solamente leer, pero lamentablemente esa lectura solamente se queda allí y no analizamos qué hay detrás de esa letra, no analizamos qué hay detrás de esas historias, cómo de alguna otra manera podemos entender la importancia que tiene básicamente el texto narrativo. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a estudiar lo que es el texto narrativo. Podemos ver una imagen ahí, ¿verdad? Ahí vemos a un abuelito eh, abriendo un libro y alrededor de ellos están sus nietos o sus amigos, seguramente sus amiguitos están allí, ¿verdad? Y la escena es conmovedora porque obviamente, antiguamente, lo que se acostumbraba era eso. Se acostumbraba a poder una persona mayor leer un libro y alrededor unos amiguitos. Y seguramente en la cara de los amiguitos está, wow, se están riendo, asombrando de la historia que este anciano está relatándolos. Y la presencia de este narrador cautiva y llama la atención de estos niños. Creo que ese es el propósito de la literatura. El propósito de la literatura es captar de alguna otra forma la atención de los lectores a través de la palabra, a través
de la palabra. Y eso es así. Y eso es así. Ese es el propósito importante de la literatura. La literatura tiene esa función, y especialmente el texto narrativo, de atrapar, si se podría decir, los lectores por la historia que se cuenta, ¿ok? Y esa es la presencia de un narrador, ya vamos a estar estudiando el narrador también. La palabra narración viene del vocablo latino narratio, y en verbo significa narrare, que quiere decir relatar, hacer a uno conocer algo. Ese es el significado básico de la palabra narración, ¿ok? Es relatar algo, contar algo, hacer a uno conocer algo. En este caso puede ser una historia. Y vamos a ver las semanas que vienen cuáles son las especies del género narrativo. Narrar significa, según la Real Academia Española, contar, referir lo sucedido. Obviamente, este referir lo sucedido acontece dentro de un espacio, de un lugar y de un tiempo. Por lo tanto, el texto narrativo posee peculiaridades importantes. ¿Cuáles son las peculiaridades importantes de este género narrativo? Por ejemplo, presenta una sucesión de hechos. Los hechos son importantes en el género narrativo. En realidad, nosotros nos enteramos de la historia por los hechos, por la secuencia de acontecimientos, por el tiempo, en qué tiempo se constituye en elemento importante. Ese es un rasgo peculiar del texto narrativo, la secuencia de acontecimientos. Y esto lo hace diferenciar del género épico y el género lírico. El género épico y lírico no tiene estas características. En segundo lugar, los modos de elocución narrativa. El narrador está relatando diálogos, está relatando descripciones, está narrando a los personajes. En fin, el género narrativo tiene esta característica importante. Bien, chicos, antes de poder entrar a estudiar acerca de la estructura de este texto narrativo, vamos a escuchar, ¿qué te parece una narración? ¿Ok? Vamos a escuchar una narración, ¿ya? Es una narración de unos grandes amigos míos, colegas míos, profesores de la Universidad Nacional de Trujillo, que trabajan narrando historias interesantes, ¿ok? Vamos a ver cómo ellos nos cautivan con esta narración titulada Cuentacuentos, ¿ok? Y ellos nos van a contar una linda historia titulada La leyenda de Takainamo. Quiero que presten atención, por favor. Voy a enviarles el enlace de YouTube por el chat del Meet y en base a eso vamos de alguna otra manera a poder ver este cuentacuentos. Vamos a ver qué tan entretenido está este cuentacuentos y luego ya vamos a estar comentando un poquito de lo que ustedes están viendo. Está el link entonces en el chat grupal. Veamos entonces cuentacuentos, el texto narrativo, la leyenda de Takainamo.
niñas! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Hola, Lobo! Oye, Hola. ¿vamos a jugar? ¡Sí! ¿Qué juego sabes? Mira, yo tengo un juego donde yo voy corriendo y tú me atrapas. Ya, la cuenta, te lo voy a contar. Ya. 1, 2, 3. Este lobo es muy rápido. ¡Lobo! ¡Ven, Lobo! Oye, y ahora hacemos un cuentacuentos, habla. No me digas que vamos a llamar a nuestro amigo Jan y Frank. Sí, yo llamo a Frank y tú llamas a Jan. Yo voy por acá. Frank, Jan, Frank, Jan, Frank. Jan. Hola, yo soy Frank Y yo soy Jan. y el día de hoy les hemos traído un super cuentacuentos. El mito de Taka y Namo. ¡Ah, genial! ¿Quién quiere ser Taka y Namo? Yo quiero ser Taka y Namo. Entonces, empezamos. Cuentan que por el siglo IX después de Cristo, la luna, o Shi, una de las diosas protectoras de las culturas preincaicas, decidió enviar a la costa norte del Perú un ser divino, un gobernante, a quien llamó y denominó Takainamo. ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, espera. Ella quería mucho a esta población, pero se dio cuenta de que ellos ya no la adoraban como antes. Entonces la luna se enojó. ¡Ay! Esta población ya no me quiere. Y desapareció del firmamento, lo que trajo muchos problemas, porque los peces desaparecieron, las plantas ya no crecían. Uy, y los animales se pusieron pero muy delgaditos y muy flaquitos. La gente vivía desorganizada. Y entonces, como tenían muchos problemas, decidieron otra vez pedirle perdón y ayuda a Shi, a la luna. Algo así como: oh, señora luna, oh Shi, perdónenos por haber sido mal agradecidos. Por favor, ayúdenos, ¿sí? Estamos en problemas. Y Shi, que tenía un corazón muy blando, los perdonó. ¡Ay! No puedo evitarlo y los voy a perdonar. Y no solo eso, voy a enviarles a este ser divino para que sea su primer gobernante. ¡Takainamo! 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 Vas a ir a la costa norte del Perú. Sí, Muy bien, vas a llevarle mucho conocimiento. sí. Y peor, Takainamo, cuando tú termines una ciudadela de barro muy grande que vas a hacer allá, que se llamará Chan Chan, tú debes regresar al otro lado del mar de donde vienes, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, ve Takainamo en tu caballito de Totoro. ¡Chaito! Y Takainamo se fue a ver a esa población. La población estaba reunida en una noche cuando apareció nuevamente la luna. Y su luz empezó a irradiar al fondo del mar. Y del fondo del mar empezaron a aparecer también un montón de lucecitas. Era todo el séquito de Takainamo que venían en caballitos de Totora. ¡Takainamo, haz tu aparición! Takainamo apareció con una gran indumentaria. Tenía plumas de guacamayo en su cabeza. Su vestimenta era de oro, impresionante, y tenía mucho algodón para cubrir las partes vergonzosas. Takainamo también tenía un cetro de oro, un vaso ceremonial también de oro y polvos mágicos dorados para hacer su gran magia. Era el gran Takainamo y venía con un gran discurso porque él había sido enviado por la luna para ser el gobernante. ¿Qué dijo Takainamo? Hola, pueblo. Vengo a ser su gobernante. ¡Bravo! Y la gente empezó a decir: señor Takainamo, mire, señor Takainamo, nosotros tenemos problemas, los peces se han ido, ya no vienen para acá, ayúdenos. No te preocupes, inmediatamente iré a traerlos. Y Takainamo se fue a traer los peces para que regresaran y les dijo algo así en idioma pez. Y los peces regresaron y la gente: ¡bravo, señor Takainamo, gobernante! Usted es lo máximo. Nuestras plantas, el maíz está muy chiquito. No sé si lo puede hacer que crezca otra vez. No te preocupes, lo que voy a hacer es usar mis polvos mágicos y crecerán. Y el maíz empezó a crecer otra vez y la gente: ¡bravo, señor Takainamo, es lo máximo! Señor Takainamo. Y también nuestros cuyes, nuestros animales están muy flaquitos. ¡Mire ese cuy! ¡Cuy, cuy, cuy!
No te preocupes, esos cuyes que parecen hasta lagartijas, los inflaré con mi bastón. Hasta parecen patos. Y así Takainamo se puso a ayudar a toda esa población que estaba muy desorganizada. Señor Takainamo, no sé si nos puede organizar en algún lugar para estar todos juntos mejor. No te preocupes, lo que voy a hacer es construir Chan Chan. ¿Va a ir a construirla ahorita? Ahorita me voy. Chaito. Y Takainamo se fue a construir la ciudadela de barro más grande de América llamada Chan Chan. Eso fue algo muy hermoso. Takainamo trajo mucho conocimiento. Les habló acerca de los canales de irrigación para poder sembrar en el desierto. Les habló también acerca de los huachaques para poder utilizar el agua del subsuelo. Les enseñó las técnicas de pesca con el caballito de Totora. Y por supuesto que les habló sobre las técnicas de la orfebrería para trabajar el oro y la plata. Takainamo trajo mucho conocimiento a esta población, la cual se denominó la cultura chimú. Takainamo sabía que después de haber hecho todo esto, tenía que regresar al otro lado del mar porque había sido la promesa que le hizo a la luna. ¡Takainamo! ¿Ya acabaste con todo? Ya construí Chan Chan. ¡Oh! Entonces la población le dijo, señor Takainamo, muchas gracias por haber venido y ayudado con tanto conocimiento. Usted ha sido el primer gobernante de nuestro pueblo en la cultura chimú. Muchas gracias. No te preocupes, pero ahora tengo que regresar hacia el mar, como le prometí a la luna. Sí. Nos vemos, señor Takainamo. Nos vemos. Chaito. Y Takainamo se fue. Pero había sido el primer gobernante, el primer Chimú Cápac de la cultura chimú. ¡Bravo! Ese fue el mito de Takainamo. ¡Ya ven! ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Entonces ha llegado el momento de despedirnos. No. Sí, y como dicen los caballitos de Totora coloridos, ha llegado a su fin Este cuentito. Hola, amiguitos. Oye, Fran, ese cuento estuvo buenísimo. Sí, fue el mito de Takainamo. Ah, Sui, ¿tienes una cancioncita para esa? Por supuesto que sí. A ver, a la 1, a la 2 y a la 1, 2, 3, va. Del otro lado del mar Del otro lado. quiero ir también. Yo también quiero ir, Fran. Como Takainamo vino, fundó Chimú y se fue. Yo quiero ir con Taka y Mono. Takainamo. Taka y Mono, es Fran. Takainamo. Taka y Loco. Takainamo. Ya, pues, ¿cómo es? Del otro lado del mar Quiero ir también. como Takainamo vino, fundó Chimú y se fue. Yo también quiero ir con Taka y Mono. Takainamo. Taka y Loco. Takainamo. Ya, ¿cómo es, pues? Del otro lado del mar quiero ir también. Me emocioné, discúlpame. ¡Ay, qué bacán ese mito! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Hola! Oye, Lobo, qué bacán, he aprendido muchas cosas del mito de Takainamo. ¿Qué cosas aprendí? Muy bien, chicos. Hemos podido ver allí un cuentacuentos de la leyenda de Takainamo, algo muy entretenido. Seguramente nosotros hemos captado la idea de esta historia que habla sobre la fundación de la cultura mochica, que es básicamente la leyenda que relata Takainamo. Es un mito, es una leyenda de la época preincaica, la época en que el gran Takainamo navega y desciende pues en Huanchaco y de alguna manera u otra funda el reino mochica. Y a través de esta historia, porque una cosa es poder leerla y otra cosa es que nos narre la historia. Y gracias a nuestros dos amigos cuentacuentos es que hemos podido conocer un poquito sobre la leyenda de Takainamo. Ahora, vamos a ver la estructura de un texto narrativo. En primer lugar, el texto narrativo tiene la acción. Esa es la primera parte de su estructura. ¿Qué es la acción? Cuando hablamos de narración, relatamos acciones de personajes. La acción es lo que sucede y se cuenta en el relato.
está constituido por los acontecimientos que van sucediendo en forma progresiva en un determinado tiempo hasta llegar al desenlace. Es muy importante entender que la acción cuenta con un tiempo, cuenta de un inicio hasta un final. Cuando la narración es extensa, la acción suele organizarse en distintos episodios, ¿ok? Por ejemplo, algunos hablan de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y así van distribuyendo su historia de alguna y otra manera. La historia, cualquiera que podamos leer, ¿ok? Cualquiera de la historia que podamos leer. La acción. Ahora, la acción tiene tres partes importantes, ¿ya? La acción tiene tres partes importantes. Tiene primero la exposición. En la exposición presentamos a los personajes, presentamos el lugar en donde están los personajes, presentamos el momento en el cual los personajes están y anticipamos ciertas acciones que van a venir más adelante, ¿ok? Estamos entonces con la exposición. En segundo lugar, tenemos el nudo, ¿ya? Como parte de la estructura, el nudo. Y aquí está lo importante de la obra narrativa. Con el nudo se podría decir, ¿ok? Con el nudo, la historia comienza a tener mucha importancia. Mucha importancia. Es el tiempo más importante y el que acusa la pericia del relator, que irá graduando la intensidad, porque el narrador va relatando el inicio, va presentando, pero luego ya en su narración comienza a intensificar incluso hasta la voz, ¿ok? Ya no va a presentar conflictos, el suspenso, los problemas, el nudo, la complejidad de la trama. Entonces, el nudo es en realidad el contenido en sí del texto. Y tú cuando leas una obra narrativa, ya sea un cuento, una novela, una fábula, cualquiera de esas especies narrativas, tienes que darte cuenta en dónde está el nudo. ¿En dónde está el nudo? Eso es muy, pero muy importante. En el nudo vamos a ver quizás otros personajes, varios ambientes, en fin, vamos a ver una serie de cosas muy importantes. La tercera estructura del texto narrativo, y es el último, es el desenlace. ¿Okay? El desenlace. El desenlace constituye la última etapa, si se podría decir, de el texto narrativo. Transcurre brevemente y a veces el desenlace se demora hasta las últimas líneas del relato. Por lo general son las últimas páginas del libro, el desenlace. ¿Qué tipo de desenlace? Pues puede ser un desenlace triste, un desenlace alegre, un desenlace mortal, puede ser cualquier tipo de desenlace. Yo quiero que pienses esta mañana en una obra narrativa y puedas darte cuenta, si es que tú recuerdas, cuál es la exposición, el nudo y el desenlace. ¿Ok? La exposición, el nudo y el desenlace. La próxima semana vamos a estar viendo las especies narrativas, también vamos a hablar del narrador y vamos nuevamente a recordar lo que es la exposición, el nudo y el desenlace. Toda obra, chicos, toda obra tiene exposición, nudo y desenlace. No lo olvides, no lo olvides. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si estamos tratando la idea sobre lo que es la estructura del texto narrativo. ¿Estamos bien? A ver, confírmenme. A ver, quiero que me confirmen a través del chat del Meet. Quiero que me confirmen si estamos bien. A ver, si está todo ok. Muy bien, Gisela, Malena, muy bien. Las chicas, chicos, muy bien. ¿Ok? Nunca olviden eso. Exposición, nudo y desenlace. Toda obra narrativa tiene eso. Ahora vamos a ver qué es lo que encontramos en el texto narrativo.
encontramos ciertos elementos que va a ser de nuestro interés, porque el trabajo que tú vas a hacer más adelante es completar un esquema en donde tú vas a identificar estos elementos importantes. ¿Ok? En primer lugar, el elemento importante de un texto narrativo es el narrador, sin lugar a dudas. El narrador. ¿Por qué el narrador? Porque el narrador es aquella persona que cuenta la historia. Ahora, quiero que aquí notes la diferencia. Hay una gran diferencia. Una cosa es el autor y otra cosa es el narrador. No son iguales. No son iguales el narrador y el autor. Quiero que apuntes ahí. Quiero que tú puedas de alguna otra manera ahí darte cuenta, ya que anotes al lado si tú gustas. Pero el narrador no es igual que el autor. El autor es aquel que ha creado la historia. El narrador relata la historia. El autor crea a los personajes y el autor, para que llegue su obra a los lectores, crea al narrador. El autor crea un ser imaginario para relatarnos la historia. Así que cuando tú leas una historia narrativa, cualquier libro, date cuenta que aquel que te está contando es un narrador creado por el autor. Es un narrador ficticio que te está contando. Érase una vez, había una vez. Es el narrador creado por el autor que te está contando una historia. El narrador explica las reacciones de los personajes. Y de repente, Gregorio Samsa se levantó convertido en un escarabajo. Érase una vez, en un lugar de la Mancha, un caballero cuyo nombre no he de acordarme, que leía libros de caballería. Va explicando el narrador. Y de repente, Sancho buscaba alguna forma de ayudar a su gran amo y encontró una espada que se le otorgó para luchar contra los molinos de viento. El narrador explica las reacciones de cada personaje. La figura del narrador puede estar dentro o fuera de la acción que cuenta. Es más, el narrador puede contar su propia historia. Eso se llama narrador en primera persona o narrador protagonista. El narrador en primera persona o narrador protagonista es aquel narrador que cuenta su historia. Eso lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a ver las clases de narradores. Vamos a dedicarnos tiempo en leer textos e identificar las clases de narradores por la cual nos encontramos con los libros que leemos. Con los libros que leemos. Esto es muy importante que sepamos. ¿Quién será el narrador? El narrador muchas veces cuenta su historia. El narrador muchas veces es testigo. Muchas veces el narrador lo sabe todo. Lo sabe todo. Es omnisciente. Entonces aquí tenemos el primer elemento. El narrador. En segundo lugar, tenemos los personajes. ¿Ya? Sin los personajes, obviamente, no va a existir la historia. Los personajes son aquellos seres de quienes se habla en la historia. ¿Ok? Son aquellos seres en quien se habla en la historia. En la narración se va relatando los hechos en los que actúan, interactúan, intervienen los personajes. Ellos son aquellos que realizan la acción narrativa. Ahora, por la importancia de los personajes, todos los personajes no son iguales. No son iguales todos los personajes. ¿Ok? Y de alguna otra manera, según el grado de importancia, podemos hablar de clases de personajes. Por ejemplo, tenemos el personaje principal. ¿Ok? El personaje principal. ¿Quién es este del personaje principal? ¿A qué nos referimos con personaje principal? Ahora, el personaje principal
como su mismo nombre indica, es aquel que desempeña un papel importante, fundamental en la narración. ¿Ok? Es aquel que, sobre todo, aparece demasiado en la obra, pero que tiene un papel muy importante en el nudo. Aquí tenemos que establecer lo siguiente. Este personaje principal juega un papel importante en el nudo de la historia. ¿Ok? Por lo general, se destacan dos tipos de personaje principal. Tenemos los protagonistas y los antagonistas. Seguramente tú has escuchado de los protagonistas y de los antagonistas. Los protagonistas llevan a cabo la acción central y el antagonista siempre se va a oponer o va a dificultar el logro de la historia. Por lo general el protagonista es el enemigo, ¿no? El malo de la novela o del cuento. ¿Ok? Entonces tú puedes identificar en tus historias que lees cuál es la protagonista o cuál es el antagonista allí. En segundo lugar, tenemos el personaje secundario. ¿Ok? El personaje secundario. El personaje secundario va a acompañar al personaje principal. Solamente va a acompañar. Quizás el personaje secundario, de alguna otra forma, va a poder acompañar ciertas acciones. Puede ser un amigo, un familiar en la obra, puede ser un vecino, puede ser un empresario, un profesional, en fin. Depende de cómo el autor ha creado los personajes, podemos tener características del personaje secundario. En tercer lugar, hay personajes que solo aparecen una vez en la obra. Ellos se le llaman personajes episódicos o personajes fantasmas, también se le llama. Aparecen en un determinado momento de la obra y luego desaparecen. Solamente cumplen una función para ese momento y luego desaparecen. ¿Ok? Entonces, allí tenemos básicamente lo que son los personajes. Entonces, tenemos la acción, el narrador, tenemos a los personajes. Como siguiente elemento del texto narrativo, tenemos el tiempo. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Además, la narración puede adoptar un desarrollo temporal. Todo transcurre en un tiempo. Muchas veces el autor empieza con un tiempo pasado su obra, otras veces empieza con un futuro o empieza en el presente. Ese ya tiene que ver la imaginación creativa del autor. Pero sea cual sea, hay por lo menos clases de tiempo. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo lineal, que es el tiempo más trabajado. Es el tiempo en la cual mucho usan los narradores. ¿Ok? El tiempo lineal es el tiempo de inicio hasta el final. Es un tiempo cronológicamente hablando. Son los tiempos que comúnmente aparecen en las obras, los que más se usan. El tiempo lineal. En el tiempo lineal, el relato refleja un orden de hechos. En segundo lugar, tenemos el tiempo llamado los saltos temporales. ¿Ok? Aquí, el autor usa ciertas estrategias, como por ejemplo anticipaciones. Relatan hechos que se producirán más tarde, o sea, empieza en el futuro, o las retrospecciones, donde se inicia en el pasado. Chicos, esa es la magia del tiempo. A veces nosotros leemos la obra inicia y no sabemos en dónde aparece, en qué tiempo estará. Y cuando comenzamos a leer, nos damos cuenta entonces que efectivamente la obra, de alguna otra manera, está en el pasado, está contando un hecho pasado, un recuerdo. O algunas obras ya empiezan con el final y luego comienzan a recordar. Entonces, eso tiene que ver con la creatividad del autor y tú tienes la responsabilidad, cuando leas una obra, de saber el tiempo. ¿Ok?
Ese es otro elemento del texto narrativo. Y por último, tenemos el ambiente o espacio. ¿Ok? Ese lugar. En la narración no solo se plantean los problemas entre los personajes, sino también los conflictos de los personajes con su entorno, con la sociedad. El ambiente, el lugar, contribuye a modelar la psicología y la moral de los personajes. Por ejemplo, el narrador puede estar relatando a un personaje loco que está en un manicomio y está describiendo la psicología del personaje en un lugar cerrado, enclaustrado, o los que están presos, o los que de alguna manera u otra están en el desierto, solos. El ambiente y el lugar va a determinar cómo es la psicología del personaje, va a describir cómo se comporta el personaje, si se comporta bien, si se comporta mal. Hay diferentes lugares en donde uno puede entender y uno puede explicar por qué de alguna otra manera los personajes se comportan así. Eso determina mucho los ambientes o los lugares. ¿Okay? Los ambientes o los lugares. El ambiente debe ser un escenario que transmite coherencia con los acontecimientos. Obviamente, tiene que haber una coherencia. Podemos distinguir, por ejemplo, un ambiente urbano y rural, por ejemplo, la costa, la ciudad. Podemos hablar, por ejemplo, de la sierra, de la selva. Un ambiente interior y exterior, la casa, el barrio. Un ambiente real o ambiente simbólico. Por ejemplo, el cielo puede también ser un ambiente. Una ciudad, un país, un ambiente donde el autor crea. Hay ambientes que se pueden crear sin necesidad de existir. Es el caso de la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Él, por ejemplo, en esa obra nos habla de la ciudad de Macondo, un pueblo que en la vida real no existe, pero se habla de Macondo en la historia. Entonces, podemos crear un ambiente. Por eso cuando tú creas tus historias, tus cuentos y todo lo demás, tienes que darte cuenta de que tienes la libertad de crear, de inventar, pero ese crear e inventar es parte de ese mundo imaginativo que tú puedes, de alguna manera u otra, meterte en la historia. Meterte en la historia. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces ahí hemos visto algunos puntos importantes de la estructura y los elementos del texto narrativo. La próxima semana vamos a ver al narrador. Ya vamos a ver el narrador. En plan lector vamos a ver algunas historias narrativas. Entonces, tenemos full trabajo con el texto narrativo por un par de semanas más. Pero lo importante es de que nosotros podamos identificar básicamente esto para que sepamos con qué material nos encontramos. Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos, para terminar esta mañana, vamos a ver un extracto de una obra narrativa. Quizás una de las obras más importantes de la literatura universal. Vamos a ver un extracto de la obra El Quijote de la Mancha, un capítulo. Y vamos a darnos cuenta allí dónde está el mundo ficcional, dónde están las características propias de cómo la autora crea un personaje para creernos que esto es real. Y vamos a ver justamente a dos protagonistas de esta historia, de esta obra, que es Sancho Panza, representado por la realidad, y Alonso Quijano, el Quijote, que representa los ideales del ser humano. Ok, vamos a ver entonces un capítulo, ese capítulo famoso de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, conocido como Los Molinos de Viento. Ok, voy a enviarles entonces el enlace a continuación para que ustedes puedan de alguna manera u otra, y quiero que noten dónde está el aspecto ficcional. ¿Ok? El aspecto ficcional de la historia. Quiero que noten las características de cómo son las acciones. ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde están los hechos? El tiempo. En fin, quiero que notes claramente lo que de alguna otra forma se puede crear con
con esta pequeña historia. Ya quiero que prestes atención, entonces te voy a dar el enlace a continuación por el chat de el Meet. Un momento, por favor, para darte el enlace. Mira, Sancho, contempla lo que tenemos ahí delante. La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno. Muy bien, señor, muy bien. ¿Y a qué gigante se refiere? ¿Eh? Aquellos que ves allí. ¿Allí? Aquellos cuya soberbia es mayor aún que su estatura, y que agitan los cielos levantando una tempestad de viento y furor. Aunque mováis más de 100 brazos, os rendiré a mi espada. Mira, tan largos tienen los brazos. Algunos los tienen de más de 2 leguas. Esta es buena batalla, Sancho. Gran servicio a Dios. Es quitar la mala simiente de la faz de la tierra. Luciferno. Carmadón. Gabón el Negro. Dalianay.
Ternurón del malo. Anfeón. Carpatracio. Pronastor el orgulloso. ¡Señor! ¡No son gigantes! ¡Y lo que parecen brazos son las aspas! ¡Señor! ¡Calla, Sancho! Y prepara Rocinante. ¡Apresúrate, amigo! Señor, son molinos. Si tienes miedo, quédate y ponte en oración. No es miedo, señor. Verá, lo que yo Yo digo... voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Preste atención, vuestra merced. Con todos mis respetos. Son solo molinos que mueven viento, señor. Son molinos. Son gigantes. Socorredme, señora mía Dulcinea. ¡Non fuyales, cobardes y vienes criaturas! ¡Que un solo caballero es quien os acomete! Señor, señor, ya le dije que mirase bien lo que hacía, pero vuestra merced no quiso escucharme. Levántese. Levántese. Calla, Sancho, calla. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué? Que el malvado Frestón ha intervenido en esto. ¡Quedas avisado, Frestón! De nada han de valer tus malas artes contra la bondad de mi espada. Muy bien. Vimos entonces una escena de El Quijote de la Mancha. Vimos una escena de esta obra importante de la literatura. Vimos básicamente cómo hay la confusión de la realidad, ¿verdad? Hemos visto allí básicamente cómo los personajes, Sancho y Alonso Quijano, el Quijote, comienza a recrear un mundo ficticio, ¿no? Como la presencia de los molinos de viento confundidos como si fueran gigantes. El tiempo, el escenario, hemos visto cómo son las acciones de los personajes, los diálogos que hay en la obra, en la escena. Chicos, qué importante es que cada uno de nosotros podamos comprender esto, podamos mirar siempre la obra, el texto narrativo, identificar su estructura, sus elementos. Y más aún si la obra es vista. La obra, casi todas las obras, de alguna u otra manera, casi todas las obras son llevadas al cine, a las películas. Y eso nos ayuda a nosotros mucho a poder imaginarnos, ¿no? De qué trata esas historias.
La próxima semana vamos a estar viendo sobre lo que es el narrador. Vamos a estar ahondando con más detalles sobre quién es el narrador, los tipos de narradores, y en plan lector vamos a estar viendo otras historias del texto narrativo. Como siempre es un placer, chicos, estar con ustedes. Sigan en Classroom con las actividades. Cuídense, nos vemos. ¡Chau! Chao, profe, cuídese. Chao, profe, cuídese. Chao, Nos vemos, un abrazo a todos. ¡Chau, chau! profesor, cuídese. Hasta luego, profe.